Listo. Cierren sus micrófonos. Vamos a comenzar. Quiero que vean este video. Bueno, es un pedacito del video que quería mostrarles y compartir con ustedes, porque de ahí nace la presentación que vamos a ver el día de hoy. Ay, ¿quién está en Quirós Miranda? Ya, el último que va a ingresar. Ya. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver precisamente es lo que representa esta imagen, ¿no? Han debido escuchar ustedes en Discovery, History y demás de Jesús haya cursado con un derrame pleural. Algunos dicen de origen tuberculoso por la belleza tísica, por las condiciones en las cuales él ayunaba, ¿no? Otros dicen que ha sido un hemotórax, ¿sí? Un hemotórax por las lesiones y traumatismos que ha tenido Jesús, ¿no? Cuando ha vivido la pasión de Cristo, ¿no? Todas las que han opinado los sí, estaríamos hablando precisamente, muy probablemente, de un trasudado, ¿no? No nos mencionan características hemáticas, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy lo que es el derrame pleural. Y va para recordar, nosotros en anatomía, en fisiopatología, en fisiología, hemos visto que el pulmón, el mediastino y el diafragma y la pared costal es pleura. Esta pleura que tapiza la pared torácica, la que se encuentra por debajo de las costillas. Este espacio se denomina, ya, este espacio se denomina espacio pleural. Existe más de 15 ml, se denomina derrame pleural. Ahora, actualmente, además de esa definición de más de 15 cc de líquido pleural en el espacio pleural, se considera el derrame pleural no como una enfermedad, sino que es el resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido pleural en este espacio, como manifestación de alguna condición que incluso pueda amenazar la vida del paciente. En cuanto a la epidemiología del derrame pleural, ¿por qué importa? Porque se ha visto en los últimos años o actualmente es una de las patologías más frecuentes y con mayor impacto hospitalario. Fíjense la incidencia. En Estados Unidos, el número de casos nuevos por año es más de 1.5 millones de personas que debutan con derrame pleural. Y la incidencia en países industrializados en sí es de 320,000 personas por 100,000, 320, perdón, por 100,000 habitantes. Otro indicador es que se ha visto en los últimos años, desde el 2023 hasta el 2026, un incremento de los procedimientos pleurales, ¿no? Que van en ascenso. Asimismo, desde el 2023 hasta el 2026, se ha visto una mortalidad asociada precisamente a aquellos pacientes que tienen derrame pleural, y esto varía, según la etiología, en un 10 a 20% de los casos.
Esta tendencia de incrementarse la incidencia de derrame pleural año tras año se debe ¿a qué? ¿A qué factores? Al envejecimiento poblacional, a la supervivencia oncológica, la mayor, ¿no? Existe mayor número de pacientes oncológicos que son tratados de alguna u otra forma, presentan derrame pleural. Pacientes que debutan con enfermedades crónicas como ser insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica avanzada y obviamente esta tendencia, esta mayor incidencia en el diagnóstico de derrame pleural porque existen varios estudios complementarios entre estos imagenológicos que pues demuestran la presencia del derrame pleural de forma temprana. ¿Y cuál es su distribución etiológica global? Fíjense, sigue la insuficiencia cardíaca en un 35 a 50% de los casos como más frecuente de los derrames pleurales malignos, oncológicos en un 20 a 25%, secundarios a procesos infecciosos un 15 a 20%, y en cuanto a procesos infecciosos, a la tuberculosis le ponen un porcentaje variable porque esto varía, no es lo mismo la incidencia a nivel latinoamericano, que es alta, que a nivel americano, británico, ¿no? O europeo, que obviamente la incidencia no es la misma. Y otras causas, como ser un hemotórax, un quilotórax, se encuentra en un 10 a 15% de los casos. Aquí fíjense, la incidencia anual sigue siendo la insuficiencia cardíaca la principal causa, 500,000 casos al año. Derrame paraneumónico, esto de tipo bacteriano, 300,000 casos, neoplásicos, 200,000, secundarios a tromboembolismo pulmonar, 150,000, secundarios a enfermedades virales, 100,000, y secundarios a hepatopatías crónicas o cirrosis hepática, 50,000. Ahora, si nosotros comparamos, ¿sí? Vamos a ver que en Norteamérica la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca, son bacterianos, luego tercera causa, fallas cardíacas. En Asia, tuberculosis y también de origen oncológico, y en África, pues tuberculosis. Ahora, el derrame pleural maligno, ¿no? Generalmente procesos o secundarios a procesos oncológicos, se presentan en un 15%. Cuando ya se presenta un derrame pleural, ya sea metastásico o el origen primario en pleura, el pronóstico de ese paciente es malo porque la supervivencia media es de 3 a 12 meses, ¿ya? Es cuando ya se lo diagnostica muy tardíamente. ¿Qué tipo de derrames pleurales, o sea, qué tipo de cáncer produce derrame pleural con frecuencia? El cáncer pulmonar produce derrame pleural en un 35 a 40%. Linfomas en un 10 a 15%. El mesotelioma son los procesos neumónico y empiema. Se ha visto que en un 20 a 57% de las neumonías, sobre todo en aquellas personas que tienen factores de riesgo, como ser paciente senil, paciente con diabetes mellitus tipo 2 o alguna o está inmunocomprometido, entonces tiende a desencadenar como complicación un derrame paraneumónico, ¿sí? Y de este 20 a 57% de derrames paraneumónicos, el 5 a 7% evolucionan a empiema. ¿Y esto debido a qué? A la edad avanzada, diabetes, a la época y inmunosupresión. Otras características que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver los derrames. Ustedes saben que la pleura visceral tiene deflexiones, ¿verdad? Esto por la segmentación del pulmón derecho e izquierdo. Entonces, estas deflexiones
se las conocen como costo diafragmática, costo mediastínica, la mediastínico-diafragmática y la cúpula o deflexión del vértice, que es importante. Aquí están las características de la pleura visceral, la pleura parietal, el espacio que queda entre estas dos que da lugar a la formación del derrame pleural. Ahora, algunas características que también tienen que recordar antes de ver la patología como tal es ver que la pleura parietal tiene tres caras, ¿no? Mediastínica, diafragmática y torácica, que tiene además una capa de células mesoteliales, que es importante porque vamos a ver dentro de las características del líquido pleural por qué es importante el recuento de estas células mesoteliares, una capa subpleural y en una superficie de 1000 centímetros cuadrados. Tiene estomas linfáticos y arterias intercostales, ¿no? Mientras que la pleura visceral cubre el pulmón y las fisuras interlobares. Tiene una capa de células mesoteliales, tiene una capa subpleural y tiene la misma superficie. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que no cuenta con estomas linfáticos y sí tiene arterias bronquiales, ¿no? A diferencia de la parietal que tiene las intercostales. Importante recordar que este drenaje linfático o la circulación linfática juega un importante papel para la absorción de líquidos, células y partículas en este espacio pleural. En síntesis, son las encargadas de reabsorber ese líquido, que no llegue a ser más de 15, ¿sí? Que no llegue a ser no más de 15 para que no sea un derrame pleural o sea un derrame pleural patológico. Pero fíjense que este derrame pleural, perdón, drenaje linfático, ya, es diferente, tanto en lo que es la pleura parietal como en la visceral. Entonces, este líquido y esta reabsorción surge a través de lo que es la ecuación de Starling, que no les voy a mencionar, pero sí tiene varios componentes que intervienen para lograr la reabsorción de este líquido. Aquí interviene la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, el coeficiente de reflexión, la presión oncótica capilar, la presión oncótica intersticial y el coeficiente de filtración. Muy importantes, ¿ya? Para que se dé lugar a los mecanismos del derrame pleural que vamos a ver. Estos mecanismos responsables para la formación de un derrame pleural son: primer mecanismo, presión escape de la circulación pulmonar. ¿En qué situaciones sucede? Pericarditis constrictiva, hasta taponamiento pericárdico o sobrecarga de volumen. Por ejemplo, otro mecanismo por el cual se produce derrame pleural es el descenso de la presión oncótica en la microcirculación. Es poco habitual debido a la gran capacidad de reabsorción que tiene la circulación linfática, ¿no? Pero puede producirse secundarios a las siguientes patologías, secundarios al síndrome nefrótico, una desnutrición severa o hepatopatías crónicas. Entonces, ya saben, un paciente cirrótico que tiene ascitis o una desnutrición o síndrome nefrótico es por descenso de la presión oncótica en la microcirculación. Aumento de la presión negativa en el espacio pleural, ¿sí? Generalmente ocurre de forma exclusiva cuando se da una atelectasia pulmonar masiva. Si hay una atelectasia, lo más probable es que ese derrame pleural sea secundaria a este mecanismo, ¿sí? Cuarto mecanismo, un aumento de la permeabilidad en la microcirculación. Es el más frecuente. Aquí la pleura sufre un aumento de la permeabilidad a través de la formación de inmunocomplejos
que son fagocitados por polimorfonucleares macrófagos en el espacio pleural. A esto se conoce como las pleuresias inflamatorias, infecciosas, neoplásicas o inmunológicas. Ejemplos de este aumento de la permeabilidad en la microcirculación. Tenemos a los derrames paraneumónicos, ¿sí? Que generalmente son bacterianos, al derrame pleural de origen tuberculoso, secundarios a un tromboembolismo pulmonar o secundarios a una colagenopatía. El deterioro del drenaje linfático es uno de los principales mecanismos responsables de la persistencia del derrame pleural y recurrencia de los mismos. Si ustedes se acuerdan, lo primero que hace el cáncer es dañar a lo más noble, que es el drenaje linfático, ¿sí? Si metastiza a ganglios y estos ganglios, este sistema linfático es el encargado de reabsorber, entonces ese líquido va a persistir, no se va a poder reabsorber. Es así que es más frecuente en procesos de verse a secundario a un quilotórax. Ahora, otro mecanismo es el movimiento de linfáticos diafragmáticos y por daños secundarios a la citis, obstrucción urinaria o procesos pancreáticos, que han debido ver o van a ver a lo largo de su práctica clínica. Pacientes con pancreatitis necrohemorrágica generalmente debutan con derrame pleural o pacientes que han sido sometidos a tratamiento quirúrgico por patología pancreática igual debutan con derrame pleural o pacientes con hepatopatía crónica que cursan con ascitis, ¿no? También este tipo de mecanismo puede producir derrame pleural. ¿Ok? Tenemos luego aquí, ¿cuál es la composición normal del líquido pleural? Deme un momentito, voy a cerrar esto. Un ratito, por favor, me disculpen. A ver, vamos a silenciar. Que tenía tanto pleura visceral como parietal. Lo normal es entre 3 a 7%, promedio 5%. Si supera el 5%, yo tengo que sospechar de que es entre 30 a 70%. Linfo 10%. Por ejemplo, si los linfocitos están elevados en mi citoquímico que yo le pido, un 80-85%, tengo que sospechar que muy probablemente, si es Bolivia, se trate de una tuberculosis. Si los polimorfonucleares o granulocitos están en un 50-70%, debo sospechar que se trate de un proceso paraneumónico, ¿no? Las proteínas, la albúmina, que se tiene que encontrar en un 50-70% en relación a la sérica. La glucosa tiene que ser igual que la sérica o la plasmática. La
tu deshidrogenasa tiene que ser menos del 50% que la del plasma. Si está elevada y yo tengo en mi clínica la sospecha de un proceso infeccioso, este derrame pleural no viene con clínica de un proceso infeccioso, entonces debo sospechar que se trate de un proceso neoplásico. Inclusive, el 5 a 15% de los derrames pleurales son idiopáticos, se desconoce la causa, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros a la hora de realizar nuestra historia clínica realicemos una anamnesis completa. Entonces, ¿cuáles son las? Primero, tengo que indagar los antecedentes personales, ¿sí? Que me puedan orientar a patologías que cursen con derrame pleural. Tengo que a mi paciente si tiene alguna cardiopatía rismatiaca, si tiene, etcétera, ¿sí? Si tiene algún tipo de renal, reumatológica, si tiene contacto con sustancias nocivas, si está contacto con medicamentos que puedan producir un derrame como efecto secundario, dosis prolongadas, mala clínica cardíaca, entonces va a debutar con aumento de volumen en miembros inferiores de forma ascendente, progresiva, palpitaciones, disney y demás, ¿sí? Lo mismo con un proceso, qué sé yo, un derrame pleural paraneumónico, por ejemplo. Mi paciente va a decir que se trata de un cuadro agudo, no más de 2 semanas de evolución, que se caracteriza por alzas térmicas no cuantificadas, tos productiva mucopurulenta, ¿no? Dolor torácico. Entonces, eso ya me guía muy probablemente a qué tipo de derrame pleural eh, pueda tratarse. Entonces, sin embargo, la mayor parte de los pacientes te refiere dolor por la presencia de líquido en este espacio, dolor de diferente intensidad, ¿ya? Disnea, también de diferente intensidad, que puede ir desde el grado 1 hasta el grado 4 cuando se trata de derrames masivos. ¿Qué voy a encontrar al examen físico en un derrame pleural? Al examen físico voy a encontrar, obviamente, disminución del murmullo vesicular, disminución de las vibraciones vocales y a la percusión matidez. Puede haber abolición. No puede escuchar nada de esto. No solamente ha disminuido, sino abolido. Cuando es un derrame, los respiratorios también van a estar alterados. Depende de qué hemitórax esté afectado. Ahora, cuando yo hago el diagnóstico del derrame pleural, como ven en este gráfico, juega mucho, ¿sí? El cuadro clínico que tiene mi paciente, ¿sí? Más un estudio radiológico. Suma, le da mayor validación realizar mi examen radiológico. Entonces, ¿qué me va a hacer el diagnóstico? Además de la clínica, una radiografía, un estudio imagenológico. Por eso aquí, ¿la radiografía de tórax es suficiente? ¿Ustedes creen? Pues no. Existen otros métodos que me pueden ayudar a diagnosticar un derrame pleural. Un si ustedes se fijan, una historia clínica y exploración física me da una sensibilidad para el diagnóstico de derrame pleural de 48% y una especificidad de 73%, mientras que una radiografía de tórax aumenta el rendimiento, ¿sí? En un 83% de sensibilidad y especificidad de un 73%. La tomografía de tórax contrastada, fíjense,
Aumenta la sensibilidad del 95% y especificidad del 98%, pero es contrastada, costosa. Existe otro estudio mucho más sensible y actualmente base para el diagnóstico de derrame pleural, que es la ecografía, ¿sí? Si bien una radiografía de tórax me puede identificar un derrame pleural a partir de la existencia de 75 ml, la ecografía nos dice, inclusive menos de 15 ml ya te diagnostica cuánto de líquido hay en ese espacio pleural. Pero no solamente te dice la cantidad de líquido que hay, sino te puede decir algunas características de este líquido pleural, como ser septos, masas pleurales, si está tabicado, si está encapsulado, ¿sí? Entonces, es una ventaja la ecografía actualmente. La tomografía de tórax sí aumenta el rendimiento en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la especificidad, pero lo reservamos cuando nosotros sospechamos de algún intestino y el parénquima oral, la videotracoscopía, que son procedimientos que nos elevan el rendimiento de el diagnóstico. Por ejemplo, en la toracocentesis, obtener muestras para solicitar 5 estudios. Yo cada vez que veo las características de este líquido, y este citológico del líquido pleural, entonces un estudio, luego el siguiente estudio es el microbiológico. Dentro de este microbiológico puedo pedir para gérmenes comunes, tinción Grant, y puedo pedir también el cultivo de Ginexpert MTB RIF, videoterapia. Aquí tenemos los tipos de derrame pleurales que pueden presentar el paciente, su pulmonar. Aquí tenemos la cisuritis, derrame pleural y un derrame pleural masivo. ¿Cuál es la característica radiológica de un derrame? ¿Cómo yo describo? Primero es agua, entonces va a tener consistencia agua. Vamos a decir que se trata de una imagen radiopaca homogénea, ¿sí? Si ustedes se fijan, tiene un borde bien circunscrito, el signo del menisco que le llaman, y el derrame pleural tiene la peculiaridad de desplazar el mediastino al lado contralateral. Si fíjense, aquí está desplazando el mediastino y este derrame pleural masivo que ustedes están viendo, sí también está desplazando lo que es el mediastino, pero no de forma significativa. Aquí también la tráquea desplazada, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía ahora esto es muy importante? ¿Por qué? Porque el rendimiento que muestra es una sensibilidad del 97% y una especificidad del 94%.
se lo puede manejar de forma portátil, no es necesario llevar al paciente al servicio de tomografía, transportarlo, ¿no? Manipularlo. No produce radiación en comparación a la tomografía. La evaluación es en tiempo real, tiene bajo costo y aumenta la sensibilidad y especificidad más que la tomografía. La ecografía visualiza septos, visualiza la tomografía. Septos no son igual que lóculos. Según el patrón podemos nosotros decir órico si es homogéneo, ¿no? O si presenta tabiques, si está tabicado o está loculado o tiene imágenes refringentes, sospecharíamos que se trata de un paraneumónico. Entonces, es esa sensibilidad que te da el ultrasonido pleural. Algunas características. Entonces, ¿qué pasa con la tomografía? Es obviamente superior a la radiografía de tórax, ¿sí? Y nos ayuda a evaluar afecciones pleurales sobre aquí está un resumen de las pruebas que hemos visto, ¿ya? Y por ejemplo, si nosotros hacemos una toracocentesis para pedir, estamos sospechando de un proceso neoplásico. La citología pide pues, la segunda toracocentesis químico que no me orienta a nada, no le voy a volver a pedir una tercera, una cuarta toracocentesis por un citológico. Directamente me voy a una biopsia pleural, que puede ser una biopsia pleural a ciegas, pero fíjense, su rendimiento solamente se incrementa en un 76%. Pero si yo hago grafía, que me va a decir, no, aquí hay una lesión nodular, es mejor que aquí hagas la biopsia, el rendimiento aumenta, fíjense, un 16%. Entonces, es mejor hacer una biopsia guiada por ecografía. Llegamos al algoritmo diagnóstico con todo lo que hemos visto. Primero, sospecho que pueda tratarse de un derrame pleural. ¿Qué es lo que hago? Una anamnesis y una exploración física bien detallada. Veo que hay líquido. Entonces, analizo hago análisis laboratorio. Pido una radiografía de tórax o una ecografía en la cama del paciente. Se ve, hay evidencia. Fíjense, aquí dice causa cardíaca, renal, hepática o sistémica. Entonces, tengo que tratar al paciente su falla cardíaca y mi paciente está en vigilancia o está en seguimiento. Si yo veo que ese derrame pleural disminuye, entonces me quedo sin hacer ningún procedimiento. Si no evidencio causa cardíaca, renal, hepático, sistémica, tengo que clasificar a mi derrame en simple, multiloculado o no se llega al diagnóstico. Si es simple, realizo una toracocentesis diagnóstica, ¿sí? Y obviamente medidas terapéuticas. Analizo este líquido. Tengo que ver si se trata de un trasudado o de un exudado. Si es trasudado, el tratamiento de la causa, por ejemplo, falla cardíaca. Entonces le darán diuréticos, lo compensarán, etc. Si es exudado, tengo que sí o sí descartar aquí en Bolivia que se trate de una tuberculosis o de un proceso oncológico
o dependiendo de los antecedentes patológicos de mi paciente, o descartar que se trate de un proceso neoplásico. Si es un derrame pleural multiloculado, tengo la obligación de pedir tomografía o ecografía. Y aquí, si es multiloculado, entonces ya tendremos que valorar cirugía o drenaje pleural o la asociación con fibrinolíticos. Y tengo que tratar la causa. Puede ser paraneumónico, entonces trato la causa. O si yo tengo la opción, en mi ecografía me reporta nódulos, puedo hacer biopsia, ¿no? Y ver, o puedo hacer videotoracoscopía para realizar la biopsia de esa lesión y, bueno, hacer el diagnóstico pertinente ya con esos exámenes solicitados. Como les decía, hasta el momento no existe otra clasificación. Se mantiene esta clasificación del derrame pleural, de los tipos de derrame pleural, y es trasudado y exudado. Las causas de trasudado, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, ¿no? Y los exudados, que son los que tenemos que investigar a profundidad y determinar la causa de estos, porque pueden deberse a más de 150 patologías. ¿Y cómo yo digo que se trate de un exudado o de un trasudado? Mediante los criterios de Light, ¿sí? Estos tres son los básicos, los criterios de Light. Primero, se dice que es exudado si el cociente de proteínas entre el líquido pleural y el suero es superior a 0,5. Es exudado si el cociente de lactato deshidrogenasa entre el líquido pleural y suero es superior a 0,6. Es exudado si el LDH del líquido pleural es superior a 2/3 del límite superior de la normalidad del LDH sérico. Ahora, cuando yo pido mi citoquímico, hecho mi toracocentesis, líquido, parar los valores a nivel plasmático sérico, yo tengo que pedir lo básico en suero. Le hago la tóraco y en ese mismo momento tiene que venir al laboratorio a sacarle sangre a mi paciente y en esa muestra tengo que pedir proteínas totales y fraccionadas, glicemia, colesterol, LDH. Eso es lo básico, ¿sí? Tengo que pedir eso. Ahora, si yo estoy sospechando que pueda tratarse de un paraneumónico, le pediré además pH de líquido pleural. Existen otros criterios para ver realmente que se trate de un exudado pleural. Puede ser una falla cardíaca, ¿sí? Y puede comportarse como un exudado por la utilización de diuréticos de forma prolongada. Pero ¿quién me ayuda a ver si realmente es exudado o trasudado? Pues la diferencia entre lo que es la albúmina de suero menos la de líquido pleural, que tiene que ser menos de 1,2 gramos de decilitro para que sea exudado. O colesterol del líquido pleural, que tiene que ser mayor a 60 miligramos de decilitro, colesterol del líquido pleural sobre suero, que tiene que ser mayor a 0,3, otras variables de los criterios de Light para definir si efectivamente se trata de un exudado o de un trasudado. Entonces, aquí hay otros parámetros que se toman en cuenta para identificar la etiología de este derrame pleural. Por ejemplo, yo tengo la obligación, si yo hago mi toracocentesis y obtengo sangre, entonces pensaré que se trata de un hemotórax o que el paciente está anticoagulado o una neoplasia, etcétera. Pero para definir si se trata de un hemotórax, yo tengo que solicitar el grito ¿no? O si se trata de un neumónico, veré los neutrófilos, los eosinófilos, características de citoquímicos, derrame paraneumónico, por ejemplo, la glucosa, el LDH, pH, ¿no? Las proteínas, el ADA, ¿ya? El ADA, que es importante para el diagnóstico de tuberculosis,
importante. Entonces, mi tratamiento va a ir de un derrame pleural guiado al tratamiento que yo le dé a la causa que está produciendo ese derrame pleural. Lo más frecuente que produce derrame pleural, habíamos visto, es la insuficiencia cardíaca. A ese derrame se lo conoce como hemodinámico, ¿sí? Sí, el derrame pleural es producido por una insuficiencia cardíaca, tiene algunas características. Se dice que es bilateral en el 60% de los casos, pero puede ser unilateral en el 30% de los casos y 10% de los casos a nivel de un derrame pleural izquierdo. La mayoría de los pacientes que cursan un derrame pleural hemodinámico secundario a falla cardíaca se autolimita, se resuelve con el uso de diuréticos, cuando se compensa esta falla cardíaca. En pocos casos es necesario realizar una toracocentesis diagnóstica. Generalmente se observa si va bien con el tratamiento. ¿En qué casos yo decido hacer una toracocentesis diagnóstica o evacuatoria cuando se trata de un derrame pleural masivo o pese al tratamiento diurético, ya se han barrido los edemas de miembros inferiores, se ha compensado, pero el derrame pleural persiste? O si, entonces yo puedo solicitar, tengo el deber y la obligación de realizar la toracocentesis diagnóstica, llegar hasta una biopsia y definir qué tipo de derrame pleural tiene ese paciente. Aquí tenemos los derrames, derrame pleural paraneumónico, ¿sí? Que estos se dividen según los criterios de Light en un derrame pleural no significativo cuando es menos de 1 centímetro de grosor en decúbito ipsilateral. Aquí no es necesaria la toracocentesis, pero el tratamiento sí amerita dar antibióticos, obviamente porque es un proceso infeccioso. El paraneumónico típico y tienen estas características que no les voy a detallar, pero es necesario que ustedes revisen, por ejemplo, mayor 1 centímetro, la glucosa se encuentra menos de 40 gramos de decilitro, el pH aquí está mayor a 7.20, el cultivo y gram de líquido pleurales son negativos. Y ahí este tratamiento que se da, antibióticos, sí se debe considera toracocentesis terapéutica. El casi complicado, el complicado simple, complicado complejo, donde ya se toman en cuenta otro tipo de marcadores como el pH del líquido pleural, que es menos de 7,20. Los cultivos aquí del líquido pleural ya son positivos, hay loculaciones múltiples. En el empiema es pus franca, loculado simple, y aquí es necesario realizar videotoracoscopía, ¿no? O fibrinolíticos. En el caso del derrame pleural de tipo tuberculoso, por ejemplo, ¿no? Generalmente es secundario a la ruptura de un pequeño foco gaseoso parenquimatoso hacia el espacio pleural. Generalmente es la evolución de 6 a 12 semanas después de una infección primaria y no suele ser visible en la radiografía de tórax. Las primeras semanas, esto es de meses, va aumentando progresivamente y depende también de la tolerancia que tenga ese paciente. No es lo mismo que presente un derrame pleural de origen tuberculoso, un paciente sano o alguien que tenga un factor de riesgo como diabetes, colagenopatía, que un paciente joven sin ningún antecedente o comorbilidad asociada. ¿Quiénes van a tolerar más? Obviamente el paciente joven. Sin embargo, el derrame tuberculoso a veces es silencioso, no produce mucha dificultad respiratoria, es muy silente. Lo que les motiva la consulta es la disminución del peso corporal, la diaforesis nocturna, eh, los accesos de tos, que en este caso si es derrame pleural son secos, y dolor torácico, ¿no? Que se colocan en decúbito dorsal y empiezan a ver aumento de la disnea, ¿no? Ese es el detalle. Y aquí ustedes ya han visto el mecanismo por el cual se produce la tuberculosis y todo el sistema inmunológico que se activa y que de forma extensa han visto 3 días previos.
Entonces, este derrame pleural tuberculoso, la mayoría de las veces es unilateral, ¿sí? Puede comenzar en una pequeña, ser un derrame pequeño, pero un derrame pleural masivo. Cuando yo realizo el citoquímico, un derrame pleural tuberculoso es exudado, ¿sí? Nos da exudado con predominio o recuento de mononucleares más del 85% de los casos. Puede haber, puede haber polimorfonucleares incrementados más del 50% en las primeras 2 semanas. Esto generalmente sucede en personas jóvenes. Menos del 5% de células mesoteliales y no tiene que haber eosinofilia. Es otra característica del derrame pleural tuberculoso. Nosotros podemos aislar a Mycobacterium tuberculosis del líquido pleural mediante cultivo, pero se ha visto que menos del 20% de los casos se aísla el bacilo de la tuberculosis en cultivo, ¿sí? Sí existe una mayor sensibilidad o rendimiento si nosotros mandamos a cultivo el tejido pleural, un 80%. ¿Quién nos va a dar el diagnóstico? Ahora hay pruebas moleculares rápidas que nos ayudan bastante al diagnóstico de una tuberculosis pleural. Nosotros sacamos la muestra de líquido pleural y la mandamos a GeneXpert, ¿sí? O si hacemos biopsia, mandamos también a GeneXpert y obviamente el resultado lo vamos a tener en horas, ¿no? Ya no en 60 días que antes se esperaba para el cultivo. Otro examen muy sensible es pedir ADA, adenosina desaminasa. Si ustedes saben que es un metabolito que se forma en reacción cuando existe la infección por tuberculosis. Entonces, es otro. Antes de recurrir a la biopsia, yo le pido ADA de líquido pleural. Hay criterio clínico, hay criterio radiológico, criterio epidemiológico. Tengo que iniciar tratamiento. Aquí tenemos de utilidad clínica, sensibilidad y especificidad del ADA es 93%. Ahora, fíjense, el tratamiento de la tuberculosis pleural no difiere de tuberculosis pulmonar, es de 6 meses, igual. 2 meses con isoniazida más rifampicina más piracinamida y etambutol y otros 4 meses de isoniazida más rifampicina. Cuando se trata se autolimita, cuando se inicia tratamiento, el derrame pleural empieza a disminuir y ya entra en remisión total hasta, en algunos casos, el mes. Si el líquido pleural, pese al tratamiento, ya que se encuentra el primer mes o segundo mes, sigue incrementando o se vuelve masivo, tenemos que sospechar que se trata de un proceso neoplásico. Aquí tenemos el derrame pleural maligno que ya hemos citado en la epidemiología, que se presenta en un 15 a 35% de todos los casos, y la supervivencia que habíamos dicho es de 4 a 6 meses cuando ya se detecta un derrame pleural de origen metastásico, origen primario, quiere decir que la supervivencia de ese paciente o el pronóstico es malo, ¿ya? Cuando hablamos de hemotórax, cuando el hematocrito del líquido pleural es mayor del 50% del de la sangre periférica. Obviamente, cuando yo realizo mi anamnesis, tiene que haber algún antecedente de un traumatismo, ¿no? ¿Cómo yo clasifico mi hemotórax? En hemodinámicamente inestable y hemodinámicamente estable. El hemodinámicamente estable, ¿ya? Se dice así cuando existe menos de 300 ml de débito, o sea, menos de 300 ml de derrame pleural en una ecografía
o si ustedes cuantifican en una radiografía, ¿sí? Cuando es hemodinámicamente estable, menos de 300 ml, que se cuantifica mediante ecografía, yo lo tengo que tener en vigilancia, ¿sí? Pero se considera hemodinámicamente inestable cuando el volumen, aquí, cuando es mayor a 300 ml, está indicado la colocación de tubo de pleurotomía e iniciar antibiótico-terapia profiláctica. Sí o sí, tengo que colocar tubo. Si el drenaje inicial mediante mi tubo, que el día colocado, es mayor a 1500 ml en 24 horas, o el ritmo de drenaje de ese derrame de tipo de motórax es de 200, existe riesgo de que fallezca. Quilotórax. ¿Qué es el quilotórax? Pues es la presencia de linfa o quilo en la cavidad pleural. Es poco frecuente y afecta al 3% de los pacientes con derrame pleural. ¿Cuándo sospecho? Cuando yo hago la toracocentesis y obtengo un líquido lechoso, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo me da el examen laboratorial. Saco la muestra y yo tengo la obligación de pedir triglicéridos en líquido pleural. Cuando estos triglicéridos son más de 110 miligramos de cilitro, entonces sospecho que pueda ser un quilotórax. O el cociente de colesterol en líquido pleural y suero superior a 1, o la presencia de kilometrones en líquido pleural. ¿Cuándo sucede esto? Generalmente en procesos neoplásicos o ruptura del conducto torácico. Linfomas también se ve frecuentemente. ¿Puede cursar un derrame pleural en la artritis reumatoidea? Sí, en el 5% de este tipo de pacientes sucede esto. Generalmente es unilateral, izquierdo, ¿sí? Y es un derrame pleural de tipo exudado que se autolimita. Secundarios a procedimientos quirúrgicos. Puede suceder generalmente los de tipo cirugías abdominales, pancreático, ¿no? Cuando es tratamiento quirúrgico de páncreas, también puede suceder. Secundarios a tromboembolismo pulmonar. Un tercio de los pacientes con tromboembolismo pulmonar cursan con derrame pleural y generalmente son derrames pleurales pequeños, unilaterales, de tipo exudado. Incluso puede haber incremento de los eosinófilos en ese tipo de exudados. Pueden ser hemáticos o pueden ser de tipo citrino también. Digestivos, ¿no? Secundarios a patología digestiva, como hemos visto en hepatopatías o cirugías abdominales. ¿Cuál es la actualización? Si bien hemos visto protocolos desde 2018-20 que se han ido manteniendo, pero la evolución en estos 2 a 3 años, la actualización más sólida, es de la Sociedad Británica de Cirugía de Tórax y de la Sociedad Europea del 2024, ¿ya? Que hacen más énfasis en lo que son derrames pleurales de origen maligno, cómo manejarlos. El concepto actual que se ha ido manejando actualmente, se insiste ya en que el derrame pleural no solo debe verse como un hallazgo radiológico, sino como un síndrome clínico. Y como tal síndrome clínico, se debe exigir identificar la causa, la gravedad, la repercusión respiratoria y la necesidad de algún procedimiento si es necesario. Aquí el cambio importante en estos últimos 2 años es el uso central de la ecografía torácica. Se consolida como herramienta de primera línea para confirmar el derrame, estimar el volumen, identificar tabiques, guiar procedimientos como toracocentesis y reducir las complicaciones. Esto es lo que nos dicen las 2 guías. ¿Qué nos dice? También
propone un abordaje actual. Primero, una historia clínica, la exploración física, la radiografía de tórax y la ecografía pleural, que deben ser primeras herramientas para el diagnóstico de derrame pleural, y determinar si el derrame es bilateral o unilateral. Generalmente, los derrames bilaterales son típicos de insuficiencia cardíaca y pueden manejarse inicialmente tratando la causa, ¿no? No es necesario aquí directo ir a pinchotear, derrame, pincharé por si acaso. No, ya no se hace eso. Estas últimas guías te dicen, no, espera, observa. Si es cardiópata o está en falla cardíaca, espera, no hagas toracocentesis, ve cómo va con el tratamiento cardiológico. Dice, se debe realizar toracocentesis diagnóstica si el derrame es unilateral, atípico, febril, doloroso, persistente, es masivo o se está sospechando de algún proceso infeccioso como tuberculosis o algún proceso oncológico. ¿Qué más te dice? La Asociación Británica del 2023 te dice, cambia el enfoque del derrame paraneumónico complicado. Aquí se aconseja el drenaje si hay pus. Si el cultivo o la tinción gram es positivo, si el pH es bajo, si la glucosa es baja y si la DDH es elevada, ¿no? Como habíamos visto. Pero ya no colocas tubos grandes. Aquí te dice, utiliza un tubo de drenaje inicial, pequeño calibre, porque los calibres mayores no necesariamente mejoran el resultado. Incomodan al paciente, le producen mucho dolor. Antes se utilizaba tubos de grueso calibre, como se dice, para, con la idea de que iba a drenarse más rápido, se iba a solucionar más rápido. Pero, ¿qué es lo que condicionaba? Que ese paciente no toleraba, le causaba mucho dolor y se hacía quitar ese tubo, ¿no? Pero ahora los de pequeño calibre son los más recomendados. Lo mismo, si el drenaje es insuficiente, tienes que utilizar fibrinolíticos. Eso es lo que te dice en esta guía. ¿Qué pasa con el derrame pleural maligno? Aquí van a ver en cáncer, pueden revisar esta última bibliografía que es de la Sociedad Británica, ¿sí? Igual. Aquí te dice con referencia al derrame pleural maligno que, bueno, el objetivo principal es aliviar la disney y mejorar la calidad de ese paciente, de vida, ¿no? Y hay opciones como las toracocentesis evacuatorias a repetición, como que se está utilizando, que el paciente está ahí portando, si es además ya un paciente terminal, entonces se deja este catete, se lo cierra, se vuelve a abrir para drenar, ¿no? Para mayor comodidad o mejorar la calidad de vida del paciente. Los derrames pleurales benignos, que nos da una nueva idea, ¿no? La Sociedad Europea, y te dice, destaca que los derrames no malignos, o sea, los benignos, son más frecuentes que los malignos y que no siempre tienen una evolución benigna, hay que irlos observando. Algunos se asocian con mortalidad elevada, especialmente la insuficiencia cardíaca, en la enfermedad renal, los pacientes con cirrosis y enfermedades sistémicas. Es importante vigilarlos, no dejarlos estar, como se dice, ¿no? Y más si no evoluciona con un tratamiento adecuado que ha hecho el cardiólogo, persiste este derrame, hay que ver por qué. No debemos quedarnos con la idea de que, bueno, debe ser secundario la falla cardíaca y no, tenemos que investigar. Y más si no se soluciona. Listo. La tuberculosis pleural, aquí pone en manifiesto la utilización de pruebas rápidas moleculares, no solo de líquido pleural, sino también de tejido pulmón, de tejido pleural, ¿no? Que es más sensible. El papel de la pleurodoscopía y biopsia pleural, muy importantes porque te ayudan a visualizar de forma directa dónde está la lesión y de dónde tú puedes sacar la muestra para tener un mayor rendimiento. En cuanto a las indicaciones de cirugía torácica, ¿qué derrame pleural va a ir a cirugía torácica?
empiem organizado, fracaso de drenaje y antibióticos que haya estado recibiendo ese paciente, sigue con su empiema, entonces tiene que ir a cirugía. Loculaciones extensas, pulmón atrapado sintomático, hemotórax retenido, derrame maligno con necesidad de toracoscopía, biopsia o pleurodesis quirúrgica, sospecha de mesotelioma o enfermedad pleural compleja. Todos estos casos tienen que ir sí o sí a cirugía torácica, y más si no se han resuelto. Aquí es el control de su asistencia. Les voy a dejar, tienen que mandar el mensaje al chat del grupo. Van a colocar caso 1, y qué tipo de derrame pleural ustedes sospechan, y el caso 2, en qué tipo de derrame pleural sospechan. Entonces, se los leo. El primer caso, se trata de un paciente de sexo masculino de 21 años de edad que refiere dolor en el pecho, disnea súbita, respiración superficial. Al examen físico, el lado izquierdo de su pecho está expandido, es hipersonoro